Hubo una temporada en la que me fui a vivir a la casa de mis tíos por la universidad. En ese entonces mi tío Miguel vivía con su esposa e hijo en un departamento con varias habitaciones en el centro de la ciudad. Era el lugar ideal porque desde su casa me quedaba a tan solo un camión de ida a la universidad. Trataba de no ser una carga para la familia de mi tío. Siempre que existía la oportunidad, yo ayudaba en la casa y apoyaba como podía. Trataba de poner mi granito de arroz para que sea de alguna manera mi pago. Siempre por las tardes, después de la escuela, mi tía ya me esperaba con el plato de comida, y horas más tarde llegaba mi tío de trabajar y cenábamos juntos. Ya por la noche podía escuchar desde mi habitación cómo mis tíos jugaban con su hijo pequeño de solo 5 años. Dormían los tres juntos. Cierta noche, las cosas comenzaron a tornarse un tanto extrañas. Me dio mucha sed. Estaba haciendo un calor espantoso en la noche. Me levanté de la cama y sin prender la luz de la habitación ni del pasillo, me encaminé a la cocina. Un brillo rojo que salía de la habitación de mi tío me llamó la atención. Lo primero que se me vino a la mente es que se trataba de la luz de noche que le tenían a mi primo. Así seguí caminando, pero de pronto la luz parpadeó como si algo o alguien hubiera pasado frente a ella. Me dio curiosidad mirar, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Apenas metí la cabeza, pude ver que tanto mi tía como mi tío dormían profundamente. Pero justo en medio de ellos, acostado boca arriba pero con ambos ojos abiertos, estaba mi primo. No se había percatado de mi presencia, parecía estar entretenido con algo que veía en el techo. Yo volteé para ver de qué se trataba, pero no había nada. De la nada, mi primo comenzó a decir el nombre de una persona. Repitió varias veces el nombre de Mario. Parecía que le divertía. Supuse que quizás ese nombre aparecía en una de las canciones que le cantaban antes de dormir, o quizás alguno de sus muñecos. No le di más importancia. Regresé al pasillo cuando una voz rasposa y totalmente desconocida se escuchó decir: «Ya duérmete, niño». Rápidamente me di cuenta de que no se trataba de mi tío. Él no hablaba de ese modo. Me regresé al cuarto para verificar que no se tratara de alguien más. Pero lo único que encontré fue a mis tíos y a mi primo despierto como estaba. Yo podría jurar por Dios que había escuchado claramente la voz de otra persona. No sabía si tenía que meterme y revisar que todo estuviera bien. Al final, lo único que se me ocurrió fue esperarme unos minutos mirando a la habitación por si notaba algo extraño o fuera de lo normal, pero todo siguió tranquilo. A la mañana siguiente, cuando estábamos desayunando, se me ocurrió contarles a mis tíos lo que pasó, no sin antes preguntarles quién era Mario. A lo que mis tíos sorprendidos me observaron y me preguntaron si me refería a alguien en especial. Les dije que mi primo repetía mucho el nombre de Mario, por lo que me pareció extraño. Mi tío muy serio me vio y me comentó que hace un año, quizás un poco más, uno de sus mejores amigos había fallecido de una enfermedad. Fue algo muy triste y era de los mejores amigos de mi tío. De hecho, ese tal Mario los había presentado a mis tíos cuando eran más jóvenes. Al final de cuentas, todo quedó con que quizás el niño había escuchado hablar de Mario en algún tiempo y apenas lo esté recordando. Después de eso, mi tío me pidió amablemente que no hablara más del tema. A mí me pareció extraño, pero estaba dispuesto a respetar sus reglas. El viernes llegó. Saliendo de la escuela, me apresuré para llegar a casa de mis tíos y preparar mis cosas para regresarme el fin de semana con mi familia al pueblo donde vivía. Justo cuando ingresé a la casa de mis tíos, me encontré con una persona sentada en el sillón de la sala. Mi tía estaba sentada frente a él. Ambos estaban bebiendo café, y en cuanto mi tía me vio, me presentó con el otro sujeto, comentándome que se trataba de un poderoso espiritista y que nos ayudaría con una limpia en el lugar. Me sorprendió mucho verlo allí. No tenía idea de que mis tíos fueran personas de esas creencias. Fue cuando me di cuenta de que ambos se habían tomado muy en serio lo que les comenté sobre ese tal Mario. La verdad no quise opinar nada. Yo nunca he sido creyente de ese tipo de cosas,
pero a diferencia de mis tíos, ellos se veían muy convencidos. El sujeto se despidió de mí después de unos 20 minutos de estar hablando con mi tía. Prácticamente se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo la limpia de la casa el próximo fin de semana. El sujeto le requirió unas cosas a mi tía, quien le prometió que las conseguiría. La verdad, agradecía que yo no estuviera ese fin de semana. Por la noche, después de cenar, desde mi habitación podía escuchar cómo mis tíos se divertían con mi primo. Le cantaban y le hablaban, hasta que de pronto todos se quedaron en absoluto silencio. Me pareció extraño que ninguno de los tres dijera algo. De hecho, el silencio parecía sepulcral, no se escuchaba nada. De pronto, una corriente de aire helado entró a mi habitación. Tuve que ponerme una cobija encima. Era muy raro, ya que no estábamos en época de frío. En cuanto me la puse, tuve una extraña sensación de que no me encontraba solo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que era solo una idea tonta, pero entonces pude escuchar una risa que me inquietó bastante. No era la de mis tíos o primo, era la risa de un hombre, el mismo que escuché aquella vez, pero esta venía del techo. Miré rápidamente hacia arriba y horrorizado me percaté de que había un rostro gigante, de color blanco y semitransparente. Tenía los ojos abiertos y una enorme sonrisa, y de la nada empezó a desvanecerse hasta ya no quedar rastro de él. Yo estaba pasmado por lo que había visto, no podía creerlo, cuando de pronto unos golpes en mi puerta me sobresaltó aún más. Alguien estaba tocando con mucha insistencia y yo seguía asustado, por lo que me costó trabajo decir que ya estaba en camino para abrir. Se trataba de mi tío, que tenía un semblante extraño. Le pregunté si se encontraba bien, pero me respondió preguntándome si lo había visto. No pude fingir, le pregunté si se refería al enorme rostro, y él solo asintió. Mi tío me contó que cada cierto tiempo, desde la muerte de su amigo, su espíritu llegaba a visitarlos, y comúnmente quien lo veía era el niño, pero había ocasiones en que su sola presencia era muy fuerte, y cualquiera podía notarlo. Además, el ambiente cambiaba a su alrededor, volviéndose más pesado. Mi tío me comentó que no tenía nada que temerle, se trataba de un espíritu inofensivo. A pesar de las palabras de mi tío, yo no dejaba de cuestionarme por qué querían ahuyentarlo de la casa. La última advertencia de mi tío fue que tuviera cuidado al verlo a los ojos, ya que era la forma en que el espíritu de Mario se sentía atraído por alguien. A la primera oportunidad que tuve, le pedí a mi tío que me llevara a la central de autobuses, pues quería ir con mi familia. No se negó a hacerlo, pero antes me comentó que necesitaba pasar por un mandado que le había encargado mi tía. Llegamos a un local donde vendían telas. Me pidió que lo esperara un momento en el auto mientras hacía la compra que le habían encargado. Yo saqué mi celular y comencé a jugar un juego mientras lo esperaba, pero de pronto un extraño olor a cigarro se impregnó en el auto. Miré a mi alrededor para ver de quién se trataba, pero por más que busqué con la mirada no encontré a nadie. De pronto una extraña sensación me llegó al pecho. Entonces en mi nuca comencé a sentir el aliento de alguien. Era frío y se podía percibir que estaba molesto. Lo primero que pensé es que alguien estaba escondido detrás. Entonces miré por el retrovisor. Un rostro pálido con cuencas oscuras en vez de ojos se encontraba detrás de mí. Rápidamente miré hacia atrás, pero no había nadie allí. Miré nuevamente al retrovisor y no había nada fuera de lo normal. Estaba confundido. Podía asegurarme de que allí había alguien detrás. Mi tío llegó y al abrir la puerta del auto se le veía confundido, pues me preguntó si había fumado. Decidí no contarle nada, no quería que me volviera a sermonear con lo de su amigo. Yo estaba seguro de que algo no estaba del todo bien. Me di cuenta de lo que compró. Se trataba de una tela roja. Para cambiar de tema sobre el olor a cigarro, le pregunté a mi tío para qué lo quería. Él me comentó que lo necesitaba para taparle los ojos a su hijo y que no viera al espíritu de Mario por las noches.
De camino a la central de autobuses no mencioné ni una sola palabra. Cuando llegué a mi pueblo, lo primero que hice fue contarle a mi familia cómo había estado la escuela. Me reservé todo lo acontecido con mis tíos para platicarlo con mi padre. Me acerqué con él a platicar y comentarle lo que había sucedido. Él parecía confundido con lo que le decía. No dijo nada hasta el último minuto que terminé de contarle lo que me pasó en el auto. Él me miró y me comentó que le parecía muy extraño eso que le estaba contando, pues el amigo de su hermano sí había fallecido, pero de eso fue hace años. Esa noche ya estaba resignado a dormir tarde, tenía bastante tarea. Me puse un momento a hacerla en mi laptop. Miré el reloj y ya casi era medianoche cuando me dio un poco de hambre. Fui a hacerme un sándwich a la cocina y cuando regresé a mi habitación me di cuenta de que la laptop tenía la tapa hacia abajo. Me desconcerté bastante, yo sabía bien que la había dejado abierta. Me senté a continuar con mi tarea, pero no pasó mucho cuando de pronto escuché que detrás de mí se había caído algo de mi escritorio. Me di la vuelta y había un borrador tirado. Era imposible que se hubiera caído por sí solo, pues yo lo tenía en un tarro de barro con muchos lápices, plumas y sacapuntas. Volví a ponerlo en su lugar, ya me sentía un poco inquieto por lo que sucedió. Pasaron solo unos segundos cuando escuché que alguien caminaba en el pasillo justo hacia mi habitación. Me quedé mirando a la puerta. No había cerrado el cuarto. Quien pasara por allí lo vería sí o sí. Los pasos se acercaban, ya faltaba poco para que supiera de quién se trataba, pero nadie se asomó. No había ni una sola persona. Estaba seguro de que alguien pasaría. Me levanté de la silla para cerrar la puerta, pero apenas di un paso, ésta se cerró fuertemente frente a mis ojos. Luego, los pasos se escucharon correr por fuera de mi cuarto hasta que ya no se percibió ni un ruido similar. Ya no comprendía realmente qué estaba pasando en esa casa. Ya entrada la semana, regresé a la ciudad, a la casa de mis tíos, para seguir con mis estudios, pero ahora tenía en mente obtener respuestas concretas y no más evasivas por parte de mi tío. Necesitaba saber la verdad de todo lo ocurrido. Cuando llegué a su casa, mi tío me recibió muy gustoso. Me comentó que habían hecho algunos cambios en casa y que ahora el bebé ya tendría su propia habitación. Me lo comentaban, pues si llegaba a escuchar ruidos en la noche, eran ellos quienes iban a vigilar a su hijo al otro lado del pasillo. El lunes por la noche, cuando llegó la hora de dormir, toqué la puerta de la habitación del cuarto de mis tíos y le pedí a mi tío si podía hablar con él. Traté de sonar lo más calmado posible. Al abrir la puerta, me di cuenta de que en su rostro se notaba algo de tensión. Salimos de la habitación y nos sentamos en la sala. Le conté con detalle todo lo que me había ocurrido en su casa y que presentía que algo estaba sucediendo y que no me habían contado del todo. Quería saber la verdad. Mi tío se dio cuenta de que estaba preocupado. Me comentó que había cosas que eran difíciles de explicar y se le notaba más serio y frío de lo habitual. Mientras mi tío hablaba, una sombra pareció pasar fugazmente por la sala, lo que me hizo estremecer. Traté de ignorar la sensación de que algo nos observaba desde las sombras de la casa, pero cada vez me resultaba más difícil concentrarme en la conversación. Tuve la sensación de que vi un par de ojos brillantes desde uno de los sillones de la sala. A mi tío se le notaba tan normal que me inquietaba mucho. Entonces decidí ahora contarle lo que me había sucedido en mi casa. El rostro de mi tío se tornó aún más grave, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Un crujido resonó en la casa, seguido de un apagón repentino que sumió la sala en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras intentaba no perder la compostura. Sentí la mano de mi tío agarrar la mía con fuerza, y su voz, llena de temor, decía que esto era lo que más temía. Justo antes de que pudiera preguntarle algo más, escuchamos un grito desde el otro lado del pasillo. Ambos nos pusimos inmediatamente de pie. Pensé que se trataba de mi tía. Sin decir ni una sola palabra, ambos nos dirigimos hacia el sonido que escuchamos, atravesando la oscuridad con temor.
A medida que nos acercábamos al origen del grito, la temperatura pareció descender bruscamente, envolviéndonos en un ambiente muy frío. El grito se volvió a escuchar. Sin duda no se trataba de mi tía. Eso, en cierto modo, me tranquilizó, pero al mismo tiempo me erizaba los vellos del brazo. Cada vez se intensificaba más y más, pero entonces nos percatamos de que el grito nos llevaba justo a la habitación de mi primo. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz débil desde el interior. Con el corazón en la garganta, empujamos la puerta y entramos en la habitación. Mi primito se encontraba sentado sobre su cuna, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Lo que más impactó fue la figura oscura que se cernía cerca de él. Era una sombra densa. Sin duda, se trataba de la sombra de un sujeto. Antes de que pudiéramos reaccionar, la sombra se desvaneció en la oscuridad. Fue como si se fusionara con ella. Nos dejó solos con el terror. Podía respirar el miedo y mi cuerpo temblaba. Mi tío y yo nos miramos con incredulidad. Éramos incapaces de comprender lo que acabábamos de presenciar. Fue entonces que comprendí que había algo mucho más oscuro y aterrador. La casa no era segura para todos. Sin duda, aquel ente quería al niño. Era necesario hacer algo ya. Podíamos salir lastimados o incluso muertos. Al día siguiente, ya un poco más tranquilas las cosas, nos dirigimos los dos a una capilla donde buscamos asesoría por un sacerdote. En cierto modo, yo me sentía un poco inquieto, pero no quería que eso evitara solucionar el problema, sobre todo porque el bebé estaba en peligro. Minutos más tarde, un sacerdote salió a ayudarnos. Le comentamos del problema, hasta donde se podía contar, y nos dijo que, con gusto, haría un ritual de sanación para la casa, pero antes necesitaba saber dónde estaba la actividad más fuerte. Nos sugirió arrojar un poco de harina por el piso y procurar que nadie la pisara, esperar un poco y después ir a ver dónde podíamos encontrar pisadas. El sacerdote llegaría más tarde después de que hiciéramos lo que nos pidió. Entre mi tío y yo comenzamos a espolvorear harina por las habitaciones, por lo menos por donde se había visto la actividad paranormal, y nos dispusimos a esperar. Mi tía había salido de paseo con mi primo, por lo que estábamos tranquilos de que solo estábamos nosotros y no saldrían lastimados. Una hora más tarde, el sacerdote llegó a la casa, preparamos nuestras cosas y nos encaminamos a las habitaciones donde lo habíamos visto. Primero fue la habitación de mis tíos. Alrededor de la cama esparcimos harina, pero no se veía algo fuera de lo normal. El sacerdote echó agua bendita por todos lados. Terminamos y luego nos fuimos a mi cuarto. Un par de pisadas descalzas estaban junto a la ventana. Luego había otras al lado de mi cama y justo a la entrada. El sacerdote empezó a rociar agua bendita también. Acto seguido, continuamos con la habitación del bebé. Lo que vimos nos dejó atónitos a los tres. Toda la habitación estaba llena de pisadas, por todos lados, no había ningún espacio vacío. Lo que fuera que estuviese en la habitación, sin duda, era un ente violento. Esta vez, el sacerdote pidió que saliéramos. Lo vimos desde fuera. El sacerdote comenzó a rezar y a esparcir el agua bendita. El ambiente se tornó helado. Y entonces lo alcancé a ver. En la harina esparcida en el piso se marcaron pisadas nuevas, rodearon al sacerdote, y en un abrir y cerrar de ojos el frasco donde tenía el agua bendita salió volando de sus manos. No paró de rezar y continuó con la sanación de la casa. Por todos lados de la habitación, la harina del piso comenzó a revolverse. Había un ente maligno atrapado allí. El sacerdote sacó de su túnica una botellita de vidrio. En ella, al parecer, contenía más agua bendita. Se persignó y roció todo el frasco en el piso. De pronto, una figura se materializó ante nuestros ojos. Era robusta y de un hombre, estaba arrodillado. El sacerdote lo vio y se acercó, persignó a la figura y le mandó a descansar en paz. Esa fue la solución del problema. Ya no se volvieron a ver sucesos paranormales, ya no se veían sombras o ruidos. Todo quedó bendecido por el Padre.
pero yo decidí ir a buscar por mis medios otro lugar donde pudiera quedarme. Ya no me sentía cómodo ahí, la verdad. Desde ese entonces han pasado ya varios años y nunca me habían pasado experiencias fuertes en mi vida. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.